Bienvenidos y bienvenidas, yo soy César, el narrador de Hablemos de lo que no existe, y aquí estamos en este canal oficial de Hablemos de lo que no existe, que se llama Hablemos de lo que no existe Clips, en donde vas a tener historias de terror para llevar. Ahora sí, te voy a dejar con una historia que sé que te va a encantar. Encantar aquí es igual a aterrar. Memo me mandó esta historia, y es una de las historias más raras que me han mandado. Pero aquí hay un tema. Necesitamos, antes de iniciar esta historia, tener un contexto todos en común para entender, porque si no, no se va a entender nada de lo que vivió este pobre hombre. Lo primero es que cuando nosotros somos pequeños, cuando nosotros hemos vivido nuestra infancia, especialmente en nuestros primeros años, no distinguimos de lo que debe de ser a lo que no debe de ser, de lo que debe de estar a lo que no debe de ocurrir, de lo correcto y lo incorrecto. Venimos bastante en blanco y van a ser las personas de nuestro entorno la que nos enseñe: eso es peligroso, no debes de hacer aquello, esto no debe estar ocurriendo. Pero también, en el momento en el que nosotros expresamos alguna experiencia, nuestros papás van a tender a corregirnos o a hacernos más preguntas porque a veces no las van a entender. En la infancia de Memo no había buena comunicación. Papá y mamá eran dos personas que no se sabían comunicar, no permitían que se comunicaran y eran más bien del tipo de personas que solo daban órdenes, instrucciones y regaños. ¿Qué es lo que provocó? Que Memo, aun cuando en ese tiempo tenía alrededor de unos 5 o 7 años, no era nada expresivo, todo se lo guardaba. A su vez, esta situación provocó algo muy extraño, y es que Memo se habituó a cosas que no deberían de estar ocurriendo. Y hasta ahora, 20 años después, ya cuando ve este programa, es cuando le ha caído el 20, cuando ha tomado conciencia, cuando se ha dado cuenta que eso que vivió cuando era pequeño, de normal no tenía nada, y de aterrador lo tenía todo. Memo vive en la casa con sus papás. Es el único niño en ese tiempo en esa casa. Es una casa muy grande, muy antigua, muy vieja, muy destartalada, muy fea. Esa descripción nos las da Memo ahora que recuerda, pero en ese tiempo su casa era su casa y ya. La casa tenía un pasillo muy grande en la planta alta, había una zona de un patio central y que después había 2 pasillos pequeños y otro pasillo con el que conectaban, otro pasillo grande. Ese pasillo grande solo tenía ventanas que daban hacia afuera. El pasillo principal era el que tenía las habitaciones y, para que te des una idea, tenía 4 habitaciones de un tamaño tremendamente grande. Los pasillos, que eran como la forma de dar la vuelta arriba, que estaban en torno a ese patio central, tenían unas ventanas al exterior y eran unos pasillos que hacia afuera tenían paredes y ventana, pero hacia adentro estaban descubiertos. No sé si te puedes dar una idea de esta casa, pero más que una casa de ciudad, parece más una casa de hacienda, porque también la parte del techo solo cubría los pasillos, el patio central era un tragaluz completo, que no tenía nada que lo cubriera de la intemperie. Cuando llovía, la planta baja a veces se inundaba. Cuando estaba lloviendo a cántaros, el pasillo de arriba estaba todo lleno de charcos. Te puedes imaginar más o menos cómo era este lugar. Memo, él vivía ahí solo con sus papás. Su mamá, una mujer de piel blanca, de cabello rubio, de ojos verdes, muy bonita, pero muy agresiva. Una persona que estaba muy enojada. No sé las circunstancias, y Memo al día de hoy no tiene buena relación ni con su padre ni con su madre. Entonces no tienen la cercanía de preguntarse cosas. Al día de hoy ellos tienen una personalidad muy parecida a la que tuvieron cuando él era niño, y eso hace que él no se siente en la confianza de preguntar, pero él la recuerda exactamente al día de hoy como era antes. Una persona de muy pocas palabras. Si tú hubieras estado ahí y lo hubieras visto caminar por los pasillos, hubieras escuchado que murmuraba siempre por lo bajo, pero con un tono que parecía más bien el de alguien que estaba como refunfuñando. Y entonces, si se te ocurría la mala idea de preguntarle qué estaba diciendo porque no lo escuchaste, solo ibas a escuchar un gruñido. Y solo ibas a ver que iba a acelerar el paso y alejarse lo más rápido que podía de ti. Si le insistías, que ese fue el peor error de Memo que tuvo algunas ocasiones en su infancia, volteaba y comenzaba a gritarle cuánta cosa se le ocurría y se le venía a la cabeza. No era una persona que conectara tanto lo que estaba ocurriendo en ese momento, sino que más bien traía cargando muchas cosas. Pobre Memo aprendió después de 3 ocasiones que lo mejor estar ahí era estar callado, que con ella no había conversación, había órdenes y había cosas que se tenían que acatar. El papá no era mucho mejor en ese aspecto. Él se iba a trabajar todo el día y cuando llegaba, si el muchacho, en este caso Memo, no había hecho las cosas que le tocaban, porque su esposa iba y le reportaba algo, o porque él veía algo que estaba fuera de lugar,
Solo iba detrás de Memo, lo levantaba y de 3 fuertes nalgadas era toda la conversación. Lo ponía en el piso y aunque Memo estuviera chillando, pataleando, lo que fuese, él se iba y se tomaba su cena y después iba a dormir. Qué pobrecito que a la hora que el papá se fuera a acostar en la casa, Memo siguiera llorando, porque ahora sí le iban a dar razones. Era una casa, aun cuando, digamos, no se manejaba un tipo de violencia tan explícita, tan destructiva, porque no pasaba nada más de ciertas palabras y un par de nalgadas. Era algo traumático. Memo se volvió prácticamente una persona muda. No tenía por qué hablar. Hablar era lo peor, era veneno en esa casa. Decir las cosas que sentía, que pensaba, que experimentaba, eso hacía que todo lo que vivieran ahí se volviera aún mucho peor. Estas circunstancias, este entorno, fue el que provocó que Memo, aún siendo tan pequeño, no compartiera cosas tan raras. No compartía, no les decía, que en la planta alta, en muchas ocasiones, escuchaba a niños conversando y jugando en las diferentes habitaciones, que él había intentado entrar, pero siempre que escuchaba a los niños, las puertas estaban cerradas y aún con llave en mano, no las podía abrir. Las puertas de ese lugar eran puertas antiguas, las cerraduras también. Eran de estas llaves grandotas que tenían ornamentos en la parte de la agarradera y la parte de delante nada más tenían algún tipo de garfio o cuadrito alargado, de esas que parecían como de carcelero antiguo. Memo sabía dónde estaba el manojo de llaves y en ocasiones lo agarraba porque quería conocer a los niños. Estar en esa casa tanto tiempo solo con papá y mamá que no querían hablar con él era pesado. Entonces intentaba tener pláticas con ellos, intentaba todo. En ocasiones se pegaba a la puerta y por la hendidura de la llave comenzaba a hablarles y decirles que lo dejaran entrar a jugar con ellos. Pero ellos a veces se acercaban a la puerta y como si pudieran tapar con algo, se escuchaba donde las voces se alejaban y por el hueco ya no se lograba ver nada dentro de la habitación. Alguien tapó y lamentablemente, junto con todas estas malas costumbres, Memo se fue acostumbrando a que no debía de hablar y a que los niños se alejaban de él. Por eso en la escuela él también era una persona que no tenía relaciones con casi nadie. Era ese chico que se sentaba aparte de todos, que cuando le hablaban, inclusive la forma en la que él intentaba interactuar a veces era agresiva, a veces era de una forma como explosiva, porque sus únicas referencias eran mamá y papá y así actuaban. Era lo único que él sabía hacer. Entonces eso lo único que provocaba, te lo puedes imaginar, era que no quisieran estar cerca del pobre Memo. Memo recuerda con mucho dolor ese tiempo. Por eso no le da tanta importancia a que en ocasiones estar en esa casa era algo horrible. Y ya no eran por mamá y por papá. Ver las sombras que se reunían en el jardín o en el patio interior de la casa y que estaban jugando ahí. Y que cuando él bajaba corriendo y quería jugar con ellas ya no estaban, él lo sentía como un golpecito al corazón. No lo querían los niños de la casa. Niños que se divertían y la pasaban bien. Y Memo estaba solo. Había ocasiones que su única diversión era irse a sentar en la pared de otro cuarto, pegarse a la pared y escuchar cómo los niños se reían y él se imaginaba que estaba jugando con ellos. Y era lo único que podía hacer. Pero en ocasiones, Memo también se daba cuenta que él no tenía tan mala suerte. ¿Y sabes por qué? Porque ciertos días no se recuerda bien si eran los de luna llena, no recuerdan bien si fueron algún día que hubo algún eclipse. Los niños lloraban, pero lloraban de una forma horrible. Era como si estuvieran huyendo de alguien, como si estuvieran pidiendo auxilio. Y parecía que mamá y papá no los escuchaban, pero él los escuchaba perfectamente. Lo peor no era eso. Lo peor era escuchar como un barrote de hierro que se iba arrastrando por el piso golpeteando por trozos que había ahí de pedazos de piso levantados y que se escuchaba donde azotaba a algo que sonaba como a carne. Y entonces escuchaba el grito de alguno de estos niños y el llanto del resto. Pedían auxilio. Alguien les estaba haciendo daño. Y Memo en ese tiempo solo se acostumbraba a escucharlos sufrir. Por lo bajo pedía que ya no les pase nada, que se escapen, porque Memo era buena persona, Memo era lindo, Memo era buena gente a pesar de todo. Pero no podía hacer nada. La puerta donde se escuchaba eso, aunque él tuviera la llave en mano, no se podía abrir cuando había estos niños dentro. Pasaron años donde ese suceso se repetía una y otra vez. No sabes si papá y mamá lo vivían y simplemente no querían hablar de eso. Al día de hoy no lo puede platicar. Pero lo que sí tiene claro es que hoy, siendo un adulto y teniendo más de 20 años, él se acostumbró a estar dentro de la boca del mismo infierno. Simplemente no se daba cuenta que no tenía por qué ser así.
Si a ti te dan miedo las historias de hospitales, tienes que escuchar esta historia. Hace más de 15 años, Eliud tuvo un grupo de amigos con los cuales se sentía 100% identificados. Amigos que estuvieron al final de la preparatoria, al inicio de la carrera, con los cuales salías de fines de semana, platicar, ir a tomar unas cervezas, y tenían muchos tipos de conversaciones. Llegó un momento en el que todos ellos se sentían parte de un algo, de una familia, de un clan. Sin embargo, el tiempo no pasó en balde. Aun cuando existen algunas personas que creen que están como estacionadas en el tiempo permanentemente, el tiempo avanza, las personas cambian, el ser humano evoluciona, y este grupo de amigos poco a poco se fue dando cuenta que esos puntos en común se fueron perdiendo. Eliud no fue de los primeros, tampoco fue el último, pero ya después de un par de años y cerca de haber terminado la carrera, se dio cuenta que ya tenían como aficiones, gustos, temáticas distintas, y lo que los unía en un principio no estaba ahí. Eliud comenzó a frecuentar nuevos grupos de amigos, comenzó a dedicarse al trabajo, y de repente en un parpadeo pasaron 7 años, y se dio cuenta que de ese grupo, ese clan con el que se sentía parte y era una familia, ya habían pasado un par de años de los que no tenía noticias de ninguno. Buscó estar en contacto con alguno de ellos, pero los teléfonos habían cambiado. Las redes sociales en ese momento ya eran algo vigente, pero cuando ellos comenzaron a ser amigos no existían. Entonces no se tenían formas de tenerse contacto. Así es que esa ganas, intención que tuvo de contactarlos después de un par de semanas se perdió. No tuvo contacto con ninguno. Y siguieron pasando los años. Hace no mucho, tal vez 1 o 2 años atrás, Eliud estaba en su casa y comenzó a tener un sueño repetitivo. Para esto es importante saber que ese grupo de amigos ya no estaba en su mapa desde hace muchísimo tiempo. Nunca los logró contactar, no sabía de nadie de ellos, no se había enterado de nada de lo que les había pasado. Él ya había hecho su vida, estaba en una etapa totalmente diferente, se había cambiado de ciudad, tenía varios tiempo viviendo en un país, regresó y después cambió de ciudad y bueno, ha tenido tantos cambios que es otra persona totalmente diferente. Estaban en el baúl de los recuerdos hasta que comenzó a tener este sueño. Comenzó a soñar de manera repetida lo mismo, un sueño o pesadilla progresiva. Él iba a la cama, ya tenía una rutina en la que se acostaba y al momento en el que se acostaba estiraba mucho los pies y hacía que los dedos, las puntas de los dedos intentaran como tocar una pared invisible que era su sábana, y en ese momento en el que sentía que estaba haciendo como cierta presión en la sábana por alguna situación lo ayudaba a quedarse dormido al instante. Sentía que hacía presión ahí y entraba en el mundo de los sueños, en el mundo onírico. Lo raro era que estos sueños eran diferentes a todos los anteriores que había tenido a lo largo de su vida. En estos sueños él estaba en un hospital, y en ese hospital, de forma muy extraña, él sabía que iba a visitar a una persona, y su nombre lo tenía bien presente en la cabeza. Elías. Vengo por Elías. Y es muy raro, porque el único Elías que conoce cercano formaba parte de ese clan, de ese grupo, el que tiene más de 10 años de no saber de nadie. Entonces, Eliud se puso a darle vueltas a esta situación. Estando en el sueño decía, Elías, tengo que visitar a Elías, pero ¿quién es Elías? ¿Qué es este hospital? Este hospital no lo conozco. Y se despertaba. Al día siguiente el sueño avanzaba. Volvía a decir, tengo que visitar a Elías, y estaba dentro del hospital. Comenzaba a avanzar en los pasillos y se preguntaba, ¿será Elías de ese grupo que tuve en el momento en el que terminé la preparatoria? ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy pensando en él? Y al mismo tiempo, en el momento en el que quería como pensar más, adentrarse más, se despertaba. El sueño no seguía esa misma noche. Eran días consecutivos. Era muy extraño que ya llevaba 7 días y los 7 días en el sueño iba avanzando de muy poco en muy poco. Él no es una persona que conozca de sueños lúcidos, entonces no sabe que forzar tanto la conciencia lo va a desconectar. Y la estaba forzando a tope, porque estando ahí decía, otra vez aquí, ¿pero qué estoy haciendo aquí? ¿Dónde es este lugar? ¿Por qué estoy buscando a Elías? ¿Quién es Elías? No creo que sea el Elías de hace muchos años. ¿Quién es Elías? ¿Por qué estoy consciente en un sueño? Y esto es un sueño. Van muchas veces que los sueños se despertaba. En el sueño, el primero llegaba al hospital, avanzaba a una recepción, le daban indicaciones de un lugar, y no fue sino hasta 2 semanas después de sueños consecutivos en el que entra en una habitación, y esta habitación se ve en penumbra. Es una habitación en la cual no hay luz. La luz que entra apenas por la ventana es tan poquita que es como tener un foco tan tenue que no te ilumina nada más que el mismo foco. Una habitación que da un poquito de miedo, pero todavía más que el miedo, hay algo que está ahí en esa atmósfera: tristeza, desolación. La habitación está vacía, hay una cama, y al lado de la cama hay 2 sillas, todavía hay pertenencias en las sillas. Él entra en esta habitación y hay una sensación que está ahí en el ambiente. Elías, te estuvo esperando y nunca llegaste.
¿pero quién es Elías? Y se vuelve a despertar. Los siguientes 2 días son la cosa más aterradora que te puedas imaginar. Ya estos sueños eran una pesadilla, soñar con lo mismo, no tener control y que siga algo de manera progresiva que te genere tanta incertidumbre no es nada agradable. Era una pesadilla, no aterradora, pero era una pesadilla. Un sueño incómodo, un sueño molesto. Pero los siguientes 2 días eran el infierno. Por alguna extraña situación, en el momento en el que entraba en esa habitación, tenía una certeza. Él tenía que hacer algo ahí, acostarse en la cama en la que estuvo Elías y quedarse dormido en ese lugar. ¿En qué cabeza cabe? En la cama de un enfermo, en la cama de un hospital que no conoces, en la cama de un muerto. Pero hay algo dentro de él que lo lleva a hacerlo. Y va y se acuesta en la cama. Y como si fuera a tomar el mejor de sus sueños, el sueño más reparador, se pone en una postura que le resulta totalmente ajena, que es hecho como un ovillo, como en una posición fetal, y comienza a sentir mucho miedo, mucho miedo. Ya no sabe si es el sueño, si es él, y empieza a pensar, quiero despertar, esto es muy incómodo, quiero despertar. Ve cómo las luces de la habitación se desvanecen por completo y es un lugar absolutamente oscuro, y cuando está a punto de despertar, escucha que algo se acerca a su cama y empieza a hablar con múltiples voces diciendo algo como el sonido es tan horrible y tan desgastante que Eliud, por primera vez en su vida, se levanta de la cama y siente que el corazón se le está saliendo del pecho. Siente mucho miedo. Las cosas que escuchó cerca de su oído era una sola cosa que emanaba muchas voces, pero lo que transmitía más allá de las palabras era desesperación. Eran unas voces desesperadas. Era alguien que necesitaba dar un mensaje. Era algo que necesitaba que él escuchara, pero era tanta la desesperación que él no podía percibir nada dentro de él más que miedo. Miedo. Era como si lo estuvieran acechando, como si ahí, ahora en su casa fuera del sueño, hubiera más personas, hubiera más cosas, hubiera muchos ojos viéndolos desde la oscuridad. Al día siguiente tuvo que irse a dormir con la luz encendida. No podía dormir de otra manera. Tenía un sueño espantoso. No tenía control ya de ese sueño. Había buscado ya algo de información y lo que había encontrado que intentó poner en práctica no le sirvió. El sueño seguía avanzando y después de lo que vivió el día anterior, de esas voces, de esa sensación de estar acostado en esa cama de hospital, todo era tan real y tan horrible que esa noche, sin la luz prendida, no pudo entrar en sueño y no quería dormir. Pero volvió a regresar al hospital. Hizo todo el recorrido. Este recorrido era como una marcha fúnebre. En su mente estaba en blanco. No quería pensar en nada. Sentía que si algo pensaba, esa cosa lo iba a escuchar. Sentía que si tenía pensamientos, el sueño iba a ser peor. Él esperaba que de un momento a otro girara a otro pasillo, entrara en otra parte del hospital, pero el sueño avanzaba. Avanzaba y avanzaba. Y de repente volvió a llegar a esa habitación. Se acostó otra vez en la cama. Su corazón, inclusive estando en un sueño, lo pudo sentir y sentía que se estaba empezando a acelerar. Se sentía muy nervioso. El sueño solo va avanzando. Él siente donde el cuerpo lo pone como en posición fetal y al instante algo se mueve en la habitación y comienza a hacer los mismos ruidos en el oído de él. Siente un miedo que no te puedo expresar, pero de alguna manera no fue el suficiente como para que se despertara y el sueño avanzó. Y de los ruidos en el oído comenzó a sentir manos que lo empezaban a acariciar desde los pies hasta las piernas, desde las piernas hasta el abdomen, y cuando estaba en el abdomen y pasó al pecho, ya era tanto su desesperación que gritó en el sueño por primera vez pudiéndose expresar, ¿qué quieres? Y cuando voltea, logra ver ahí a Elías. Un Elías muy diferente, un Elías que se ve mal. Sí es el Elías de ese grupo, pero se ve muy mal. Es más, si lo vieras a detalle, parecería que está muerto. Cuando lo ve, el impacto es tan fuerte que se levanta. Y ahora sí no hay miedo. Hay un vacío inmenso dentro de él. Se siente muy extraño. Comienza a buscar en internet, comienza a buscar en los periódicos locales. Y sí, ahí aparece el obituario de Elías. Busca contactar a la familia, termina dando con ellos. Y ellos le explican que Elías estuvo buscando reconectar con muchas amistades del pasado. Que él estuvo mucho tiempo en un hospital, vamos a poner el Hospital San Benito, por darle un nombre, y que estuvo buscando desde ahí y que quería hablar con Eliud porque tuvieron algún problema en el pasado, algo que de lo que ni siquiera Eliud se acuerda, pero que quería hablar con él. Se le hizo muy extraño, simplemente lo dejó como que ahí y comenzó a hacer oraciones por Elías diciéndole como Elías, pues bueno, lamento mucho que hayas partido, pero
pues tú y yo hace mucho que no hablábamos, no entiendo por qué me estás hablando en los sueños. Le decía, por favor, cualquier rencilla del pasado ya queda borrada. Sigue adelante en la siguiente etapa en la que estés, ve a la luz, haz lo que quieras, pero por favor déjame tranquilo. Y esa misma noche volvió a tener el sueño. Elías estaba ahí, lo veía con un rostro desolado. Y ahora, después de que ya lo veía directamente y lo veía tan mal, Eliud le decía, por favor déjame tranquilo, y notaba cómo Elías empezaba a hablar y le empezaba a decir cosas y comenzaba a vociferar, pero no le hablaba en un idioma que él pudiera entender. Pero notaba su desesperación, su ansiedad. Eran esas voces las que había escuchado, pero emanaban de este hombre o de este espíritu. Regresó con la familia a los 2 o 3 días porque no podía dormir. Se veía ya desgastado. Pidió la dirección del hospital. Y aquí es donde las cosas se tornan muy turbias. Cuando llega al hospital, ve una recepción que se la sabe perfectamente, todos los colores, todas las luces que hay ahí, la sensación del lugar, porque he estado soñando con ese maldito lugar casi en 20 días. La recepcionista no es una persona que le resulte poco familiar, no, es una persona que ya conoce porque la ha visto muchísimas veces en sus sueños. Cuando llega y le pregunta dónde está la habitación de un paciente que se llamaba Elías, la chica, de forma muy extraña, se le queda viendo igual que en los sueños, le da la indicación, aun cuando no hace sentido, porque si ese paciente ya falleció, no debería darle acceso. Pero en este caso, igual que en el sueño, le dice que vaya, que avance. Él va caminando, llega a esa habitación, después de los pasillos que conocía perfectamente, y cuando llega, ve la cama exactamente como la había estado viendo en los sueños. En un cuarto en el que no hay nadie, solo un par de sillas con un par de pertenencias, 2 ventanas por las cuales entra muy poquita luz, y él ve eso y se siente muy extraño, y a diferencia del sueño, en lugar de entrar, se queda afuera esperando. Ve que pasa una enfermera y le habla y le dice, oiga, ¿quién está en esta habitación? Y le dice, no, nadie, acabamos de mover al enfermo. Y le dice, ¿por qué lo movió el enfermo y por qué hay cosas aquí? Es que se llevaron un susto él y sus familiares, pero no son cosas que podamos platicar. Y entonces ese ser que dice, ¿desde hace cuánto tiempo está pasando esto? Desde hace 4 días, señor. Esta era la habitación donde estaba un tal Elías. Y la chica se pone pálida y le dice, es que dicen que es él el que se está apareciendo. Y ahí, con todo el maldito dolor de su corazón, Eliud sabía qué tenía que hacer. Caminó adentro de la habitación, se acostó en la cama en la que había muerto su amigo, y estando ahí, con los ojos cerrados, escuchó que algo se movía en la habitación y le comenzaba a hablar al oído, y en el oído le decía, rescátame por favor, sácame de aquí. Eliud no conoce esos temas. Y me dice, narrador, te voy a decir qué fue lo que hice porque creo que funcionó. Fui y busqué un sacerdote, me traje al sacerdote, santigué el lugar y le dije que había un espíritu de un amigo ahí atrapado, le expliqué mi historia. El sacerdote al principio no me creyó, pero le insistí tanto, le ofrecí dinero, 1000 cosas, y el padre me dijo que no era cuestión de dinero, no era cuestión de lana, pero que ya me veía tan desesperado que si le lograba tener una cita en cierto día, a cierta hora, que eran unos de esos momentos imposibles, se los separé. Fuimos ahí y después de eso contacté a las enfermeras y me dijeron que ya no había más apariciones. Narrador, yo no tengo la menor idea de por qué Elías me quería contactar, pero lo que sí sé es que algo había hecho que su espíritu se quedara atrapado en el hospital. Resulta que Mónica vive en alguna parte de Sudamérica. Y Mónica es una chica que durante sus primeros años, hasta el inicio de la edad adulta, tomó muchas malas decisiones. A Mónica le gustaba la fiesta, le gustaban las amistades, pero nunca pensó en su futuro. Y me lo dice el día de hoy, si tuviera oportunidad hubiera tomado decisiones diferentes, pero bueno, la vida sigue adelante y yo me la pasé muy bien en ese tiempo, pero me está cobrando la factura. Un poquito en salud, un bastante en amistades y un demasiado en oportunidades de empleo. Cuando llegué a mis 20 años, decidí que tenía que entregarme a algo. Yo para esto ya tenía 1 año practicando box y empecé a dedicarme a, digamos, deportes de contacto que me hicieran verme muy ruda, físicamente y en mi actitud, porque esas cosas te cuadran, esas cosas te cambian. Yo antes era una persona con una personalidad como muy blandita, muy buena onda, pero que cualquiera me terminaba bailando en una situación y terminaba siempre perdiendo. Y ahora con el box me encontré muy competitiva. Y no para ser alguna estrella y no para estar de manera profesional, para defenderme en el día a día. Practiqué MMA, me metí a levantar pesas.
Me di cuenta que escalar se me daba tremendamente. Oye, narrador, y de repente soy buena en defensa personal y ya me impongo. Y me sentía muy bien, me sentía muy bien. Así es que tomo mi decisión. Mi trabajo de aquí en adelante lo voy a reflejar con esto. Quiero un trabajo rudo. Y encontré un trabajo como guardia de seguridad. Era muy buena, al punto en el que apenas tenía mi trabajo y tenía 6 meses, ya me estaban llevando a otra empresa con un sueldito un poquito mayor, con otras necesidades, y finalmente me contrataron para un sector hospitalario. Es un hospital donde no te puedo dar detalles, pero es un hospital especial. Este hospital se maneja por torres. En ciertas torres, no te voy a dar el número porque si no lo van a identificar al instante, pero en ciertas torres manejan personas, en otras torres digamos que manejan asuntos relacionados con esas personas y en una última torre manejan las pertenencias de las personas que han llegado ahí por su propia cuenta, pero que lamentablemente ya no salieron. Entonces, cuando no van a reclamar estas cosas, ahí se quedan y ahí el hospital va viendo cómo los maneja. No te puedo dar más datos, pero el punto es que me contratan para ese lugar. Es un lugar muy discreto, es un lugar en el que yo tengo que manejar muy bien todo lo que hago. Y me dicen desde el principio, ¿le tienes miedo a los fantasmas? Y yo les digo, no, porque eso no existe. Y el tipo que me está contratando me dice, no, sí existen. ¿Les tienes miedo o no? Si existieran, me daría el mismo miedo de un humano. Nada. Pues me enseñé a mí misma a confrontar estas cosas. Es que no creo en los fantasmas, no creo que existan, aunque me estés diciendo que sí. Y si existieran, no me dan miedo. Bueno, porque te vamos a dejar en un lugar que esté embrujado. No importa, no me da miedo. Dice, ¿con embrujado te refieres a que se meten personas y cosas así? No, fantasmas, cosas que no son de este plano. Sí, no, eso no te preocupes. Dice, ¿y si hay un bono extra por soportar tus fantasmas? Yo feliz. Sí, si nos aguantas 6 meses podemos arreglar algo, no te preocupes. Ah, muy bien. Dice, bueno, yo me voy a este lugar y este lugar me da la bienvenida en la segunda semana. Es apenas una estancia de seguridad pequeña, un lugar suficiente para 2 personas. Tengo frente a mí un monitor que se divide en 8 partes donde estoy viendo diferentes cámaras de seguridad. Doy un acceso controlado a ciertas personas y prácticamente yo controlo como el resto de guardias qué es lo que tienen que hacer. En la segunda semana me mandan a un turno nocturno en el que ya no voy a tener gente a mi cargo, pero también no voy a tener casi nada de actividad. Y me dicen, de preferencia no tomes café. Y yo le digo, no, ¿cómo no? Pues si casi no hay actividad me voy a quedar dormida. Y me dice directamente el muchacho que me contrató, no, si tomas café te vas a poner paranoica por el miedo. Con los puros sustos que te van a dar aquí, con esos vas a tener para no dormirte. Y yo le digo, bueno, eres tonto, ¿qué te pasa? Yo soy una profesional. Voy a tomar café o té o lo que me dé mi fregada gana para estar en mis 5 sentidos y hacer bien mi trabajo. Ahora, que si me entero que aquí está pasando algo ilegal, yo voy a dar parte a ustedes y a las autoridades. Desde ahorita te digo, para que no me estén dando historias de fantasmas que después salen siendo una cosa de maleantes, porque yo voy a dar parte desde ahorita. Si te gusta mi perfil, qué bueno, y si no, de una vez para ir buscando tu trabajo. Así es que de una vez dime. Y el cuate se ríe y me toca el hombre y me dice, yo te recomiendo que no tomes café. Se va, yo me quedo ahí. Día 1, narrador. Estoy sentada, estoy viendo las pantallas. Nada de movimiento. Y empiezo a escuchar algo que no puedo estar escuchando, porque la cabina en la que estoy está cerrada, no hermética, pero es demasiado silenciosa. Y estoy escuchando en una cancha que está más o menos a 250 metros, estoy escuchando un balón que está rebotando contra el piso. Y es un sonido clarísimo de un balón de baloncesto. Clarísimo. Volteo a la cámara, no hay nadie ahí. Lo estoy escuchando cada vez más cerca. Cada vez más cerca, cada vez más cerca. Digo, no, esto es algún juego. Esa noche me la paso buscando si hay algún tipo de bocina adentro donde estoy y me están jugando alguna broma. Alguien por ahí puso algún audio, se reproduce en el lugar en el que estoy y parece como si hubiera algún tipo de balón, pero no hace sentido. Aparte la cancha, la estoy viendo completa y no hay ahí nadie jugando con ningún balón. Noche número 2, el sonido continúa. Y otra vez lo escucho lejos y se va acercando. Dije, no, en esta no me espero. Dejo abierta la puerta de esta estancia en la que estoy, de esta cabina. La mitad de mi cuerpo está dentro, la mitad afuera. Y traigo agarradito con mi mano derecha mi mazo. Si se llegan a acercar para acá, pobrecitos, las bromas les va a salir bien cara. Y yo ya había preguntado, y aquí se vale defenderse de una u otra manera, y yo siento que eso está en contra de mi integridad. Yo me voy a ir por todas. Voy viendo las pantallas, no hay nada de movimiento. Voy escuchando que se van acercando enfrente de mí, pero no veo nada. Se me hace muy extraño. Llega un momento en el que me están botando el mentado balón a unos
20 o 30 centímetros de mí. Lo estoy escuchando enfrente donde me lo están botando y no hay nada. Hasta que digo, úchale fantasma, para eso me saliste bueno. ¿Con esto se asustaron? Nah, yo ocupo cosas más fuertes. Y donde volteo, veo, narrador, en mi silla que están unas manitas de un niño que se meten para atrás. Las manitas estaban moradas. Veo eso, ahora sí me agarro desprevenida, siento que el corazón me empieza a latir bien rápido. Me meto a la garita y dice, y perdón por lo que hice, pero lo hice. Le metí una patada a la silla y la silla va y se estampa contra la pared. Ahí no había nada. El balón ya no suena, yo estoy muy agitada y ahí entiendo por qué me dijeron que no tomara café. Cierro la puerta, la cierro con llave, me quedo adentro, nada más mando una notificación de que pasó algo muy extraño y al día siguiente el tipo que me contrató me dice, ¿ya te vas a ir? Y le digo, no, yo ¿por qué me voy a estar yendo? Pero pasó algo muy raro. Y me dice, a ver, ¿cuál te pasó? La señora, el carro, el hombre de rojo. Y yo estoy escuchando eso y le digo, ¿me estás tomando el pelo? ¿Me quieres jugar alguna broma? No, es que he ido tomando punto de las cosas que me han contado. ¿Cuál te tocó a ti? Y dice, escuché un balón. ¡Ah! ¿Viste al niño o viste las manitas? Y donde me dice eso me pongo fría. Y me dice, ¿cómo que las manitas? Sí, me dicen de unas manitas moradas que las ven ahí. Las han visto en la ventana que se ponen, las han visto delante del asiento, las han visto en una ocasión al momento en el que van a cerrar la puerta como si estuvieran sosteniendo la puerta. Son las que me han contado. ¿Cuál te pasó? Y dice, las del asiento. ¿Y luego qué hiciste? No, pues pateé la silla. Y luego, no, pues sí la quebré. Te la vamos a cambiar, no te preocupes. Sabemos que es aquí un trato especial porque no es normal. Bueno, pero ¿por qué están pasando estas cosas? No sabemos, pero está embrujado. Tú me dices, avísame antes si te quieres ir, yo entiendo. Dice, no me estés diciendo cobarde. No te digo cobarde, pero en serio, aquí te dan sustos fuertes y este no es el peor. Narrador, yo para este momento no puedo creer lo que estoy viviendo. Me niego. O sea, me niego a creer que son unas manitas de un niño. Tengo que pensar que es algún tipo de artefacto, algo que crearon ahí. O me sugestioné, me lo pude haber inventado. Tal vez ni vi nada. En lo del balón ya no volvió a sonar. Entonces son mis ideas. Y a la semana siguiente escucho nada más a una persona que está tocando la ventana. Volteo, no hay nadie. Digo, ay, otra vez con estas cosas. Y veo una cámara. Y hay una cámara que da a un sótano, el que se ve que está una persona en la que está ahí paradita viendo la cámara. Y me hablan por radio. Y me dicen, oye, estamos viendo en el sótano a una persona. ¿Quieres que vayamos a ir a ver qué pasa o vas tú? Y yo le digo, no se preocupe, nada más cuiden mi guardia, revisen que todo esté bien. Voy a traer el radio, yo voy para allá. Dije, no, a mí no me van a estar asustando. Voy para allá, narrador. Llego a la parte del sótano y está este sujeto y está volteando ahí a la cámara. Y le digo, señor, yo no sé qué está haciendo aquí. Esta es una zona prohibida, no lo veo con ningún uniforme. Se tiene que retirar. Y me dice, ¿dónde está la torre 7? ¿Para qué, señor? Es que ahí dejé mi carro. ¿Dónde está la torre 7? Y yo en ese tiempo, como tenía tan poquito trabajando ahí, no identificaba de qué era cada torre. Y le digo, bueno, señor, independientemente de eso, no son horas y no hay quien lo atienda. Véngase mañana por la mañana. Y veo donde él va caminando hacia la salida y ya, sigue caminando. Yo me retiro por el otro lado porque tampoco lo voy a acompañar todo el camino. No soy una host ni nada de eso, soy una guardia y me está haciendo caso. Me regreso a mi lugar y veo al tipo que va caminando de pasillo por pasillo, de pasillo por pasillo, de pasillo por pasillo, hasta que en un pasillo avanza, llega al final y en el otro no aparece. ¿Cómo que no aparece? Y lo empiezo a buscar, ya no está en ninguna parte de ninguna torre de ningún hospital. Y empiezo a hablarles a los muchachos, oigan, vi que iba caminando en tal pasillo de tal área, por favor revisen las otras cámaras, que alguien vaya para allá, yo voy a estar monitoreando. Y nada más me dicen, ¿qué pedía el señor? Que le dijera dónde estaba la torre 7. Y le dijiste, no, nada más le dije que se fuera. Chinga, va a regresar. ¿Cómo que va a regresar? Es que ese señor siempre aparece de vez en cuando. No entiendo. En la torre 7 dejó su carro. Pues sí, fue lo que dijo. Sí, hace 5 años, cuando falleció en una operación. Ahí dejó el carro en la torre 7. Y desde entonces nadie ha venido a reclamarlo. Y hasta ahorita a nadie se le ha ocurrido o nadie ha tenido la intención de decirle exactamente dónde está, porque tal vez está pegado al carro. Y ella le dice, es que son más de sus bromas. No son bromas. Si te vuelve a pasar, mejor dile dónde está su carro. Narrador, pasa un mes. En ese mes me han pasado varias cosas. He visto a una persona que tiene el rostro pintado por las cámaras. No sé qué color sea la pintura que trae, pero se ve feo. Esa persona luego llamo a las autoridades porque si es alguien que me da la sensación que nos está amenazando a todos. No hay nadie, no apareció en otra cámara.
Jamás se ve ningún video de que esta persona llegue, simplemente de un momento a otro, ahí está viendo directo una cámara. Me ha tocado escuchar niños corriendo en los pasillos sin que haya nadie ahí. Me ha tocado ver la silla del lugar en el que tengo mi guardia girar sola, lo cual no hace sentido porque es una silla pesada, pero lo que hizo que sí pidieron cambio de lugar fue que cerca de 2 meses después me topo a esa persona otra vez en el sótano. Esa persona en el sótano me vuelve a preguntar por la Torre 7 y le digo, sí, ya me dijeron de su auto, la Torre 7 está en tal punto, búscalo en tal piso, aquí están estos datos. Y al día siguiente, sin que yo le reportara esto a nadie, las personas de la Torre 7 empiezan a estar asustados porque dicen que adentro del carro de X persona están viendo a alguien sentado. Dije, hasta aquí. Después de eso me vine enterando que ahí, en el sótano, es donde está la morgue y fue el último lugar en el que estuvo el cuerpo de esta persona en el hospital. Como lo alejaron tanto de su auto, estaba buscando llegar a él. Ya no sé qué pasó después, porque de eso dije, no, esto ya está de locos, pedí el cambio. No tomes a la ligera las leyendas de los hospitales, o podrás encontrarte cara a cara con la muerte. Si no me crees, escucha esta historia. En mi hospital pasan cosas raras. Josefina tiene más de 15 años dedicándose a trabajar en instituciones hospitalarias. Ha pasado por muchos hospitales y nunca le había tocado vivir casos como los que está viviendo al día de hoy, porque dice que el hospital en el que trabaja está completamente embrujado. Ella creía que todas las historias de hospitales eran cosas inventadas por las personas, eran cuestiones como de creencias malentendidas y en muchos casos como supersticiones. Hasta que llegó a este hospital. Dice que lo primero que se enteró fue que había un corredor en el cual las luces se prendían y se apagaban. Eso para ella era muy sencillo. Simple y sencillamente era una cuestión de instalaciones eléctricas. Como ella en el área administrativa en la que entró en ese hospital tenía que ver un poco con mantenimiento también, fue una de las primeras cosas que ella quiso quitar y matar el mito, que no estuviera más esa leyenda, que la gente no tuviera miedo de pasar por ahí. ¿Y qué fue lo que le pasó? Se empezó a dar cuenta que cuando se referían a las luces que se prendían y se apagaban, no eran solo las del pasillo, eran toda luz que entrara en la zona. Si había personas con linternas, las linternas empezaban a parpadear. Si tú llevabas algún celular y prendías la luz se te apagaba de repente. Aun cuando tuvieras la carga al máximo y estuviera el flash simplemente prendido y no le presionaras la pantalla. Dice ella que llegó un momento en el que prefirió simplemente evadir esa zona porque no tenía explicación lo que encontraba. En la sala de resonancias hay un switch que tiene muchos años y ese switch es un switch muy duro que se utiliza para prender y apagar la luz de toda la sala. Ese switch está así porque antes había uno más ligero y se movía solo. Ahora este duro también se mueve solo un poco menos. Ella también creía que eso era mentira, hasta que le tocó ir al lugar cuando estaba totalmente encendido y al momento de llegar al switch para presionarlo frente a sus ojos, simplemente se cerró y se apagó. Toda la sala quedó a oscuras y ella comenzó a sentir un miedo tremendo. Dijo que la temperatura bajó, pero que con honestidad no sabe si fue la temperatura de su cuerpo por el miedo que le dio o si el lugar estaba cambiando. Cosas que se empezó a enterar en el lugar. Desde ahí, empezó a entender que tal vez algunas historias de fantasmas no eran necesariamente mentira, ni alucinaciones ni creencias. A veces son cosas simplemente que no se pueden explicar. Una de las cosas que colmó el plato para ella y que hizo que simplemente se replanteara la forma de entender la realidad fue cuando personas que recién llegaban al área de cocina a trabajar, digamos los nuevos, levantaban la misma queja. Y era que alguno de sus compañeros que no habían detectado tenía un pésimo comportamiento y arrojaba todas las cosas, tiraba toda la loza limpia. Y eso hacía que el trabajo, digamos, se duplicara. Así es que lo que hicieron fue sencillo. Compraron un par de cámaras de Wi-Fi, las pusieron en la zona y es entonces cuando ella se dio cuenta que los platos salían volando solos, sin que nadie los moviera, sin que nadie estuviera ahí. Por eso, ese reporte solo venía de los nuevos. Porque los que ya tenían varios tiempo ahí, o se iban por miedo, o se adaptaban. El video se lo prohibió el hospital y una vez que lo vieron, simplemente lo eliminaron. Y es porque muchas de las situaciones que tienen que ver con el mundo paranormal, a veces se manejan así. Al no ser explicables, prefieren mejor que no estén y no dejar evidencias. No porque haya un complot detrás, sino porque puede manchar el nombre de la institución, puede afectar a que las personas quieran trabajar en el lugar, pueden hacer que esta situación se vuelva cada vez más grande en la mentalidad de todos. Pero hay situaciones que a veces simplemente
lo provocan, sin necesidad de que se llegue este secreto a voces y lo haga más grande. Porque resulta que Josefina, cuando creía que ya no iba a haber más cosas en el lugar, se enteró de dos cosas que ocurrieron. Una en ese momento y otra que le advirtieron que iba a ocurrir. Después de la investigación que tuvo en cocina y después de haber visto esa situación con los platos que salían volando solos y simplemente no poder manejarlo, porque ¿de qué manera manejas que los platos se mueven por sí mismos y se arrojan en el aire? Al quedarse con esta incógnita de qué era lo que iba a hacer, entonces ocurrió el hecho, el que no pudieron controlar. Y es que en el comedor, donde están todos los familiares de las personas que están en el hospital, ya sea por algún tipo de estudio, que están en algún cuarto o en algún tipo de intervención, en ese comedor que es abierto a las familias, justo a media mañana, comenzó a escucharse el lamento de una mujer. Venía desde la zona en la que estaban, digamos, los platillos. El problema es que ese lugar es abierto. No hay un cuarto atrás, no hay una zona oculta. Entonces, todos los comensales voltearon a esa zona, no había nada. El problema es que parece que eso que estaba ahí, que emitía ese sonido, que no era visible ante sus ojos, al momento en el que detectó las miradas, la atención, comenzó a moverse. Y justo cuando llegó al centro del área de comedor, desapareció el sonido. La cantidad de reportes, de personas asustadas, de comentarios en torno a eso, fue algo que no pudieron manejar. Y empezaron a hacer simplemente como si eso no hubiera pasado. No respondían, no contestaban, intentando que simplemente las personas eventualmente se les olvidara, que la rutina del día a día, que la preocupación por el familiar fuera más importante y ya no hablaran del tema. Pero el rumor después de eso comenzó a esparcirse y fue entonces cuando llegó a sus oídos una advertencia y le dijeron: si estas situaciones, Josefina, que están pasando te dan miedo, jamás vayas al área de pediatría por la noche. Nunca vayas después de que apagamos las luces de los pasillos, porque no es siempre. Pero a veces vas a ver una enfermera, y la enfermera lleva su uniforme muy bien planchado, pero no es el uniforme actual. Y si se te ocurre hablarle, vas a ver a la muerte a tus ojos. Ella, cuando le contaron eso, dijo: no, ya no me estés asustando, ¿no ves lo que acaba de pasar? Y le dijeron: no, no te estamos asustando. Es parte de las cosas que pasan en el hospital. Y le contaron esta historia. 15 años atrás, en el área de pediatría, una enfermera que ya era un poco entrada en años y que no se había cuidado bien de salud, digamos que dobleteó turno, se esforzó de más y, sin estar con más compañeros en ese momento, tuvo un infarto, no pudo pedir auxilio y falleció. Al año siguiente comenzaron las apariciones. El problema es que la persona que ven ahí, a la enfermera que ven ahí, no se parece a ella. Esta enfermera era rellenita, el cabello era cano, y las apariciones que han visto en la área de pediatría, el cabello cambia. Han visto cabellos color dorado, cabello color negro, pero el físico de esas enfermeras en todas es muy delgado. Algunas son un poco más bajitas, otras un poco más altas, pero ninguna se parece a la que falleció. Josefina no sabe si tantas situaciones en el hospital, tanto dolor o tanta muerte, ha atraído estos fantasmas. Y ahora que hemos terminado la historia y hemos llegado al final de este clip, tengo una pregunta para ti. ¿Ya habías escuchado esta historia? Porque si la respuesta es no, entonces espérate para el siguiente clip, que creo que va a estar igual o más aterrador. Ahora sí, de aquí hasta que nos veamos en el siguiente clip, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye.